Muy buenos días a todos, queridos, queridas amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en sintonía con este canal, Canal 3 de Yamasá y todas las redes sociales también, de nuestra parroquia Cristo Rey y otras redes sociales. Pues en este momento, primera vez que hacemos esta reflexión, hemos llamado a este segmento Reflexiones Semana Santa. Y vamos a tratar de llevar algunas reflexiones diarias. Estaremos todos los días a las 9 de la mañana durante esta semana. Y en el Triduo Pascual estaremos celebrando las festividades propias del Triduo Pascual en otro horario que ya les avisaremos más adelante. Pues darle a todos la bienvenida de estar con nosotros, compartir estas reflexiones breves que puedan ayudar a toda la familia, Pues en primer lugar les invito a que nos pongamos en la mano de Dios, nos pongamos en la mano del Todopoderoso, el Señor Jesús, que nos llama, que nos invita, ¿verdad?, a que estemos unidos con Él, que estemos siempre con Él, de la mano con su palabra, de la mano con el buen comportamiento, de la mano con la espiritualidad que Él nos invita. Pues pedimos al Espíritu Santo que nos asista, que nos ilumine, el Espíritu Santo que ayude a nuestras familias, el Espíritu Santo que ayude a nuestras vidas, que nos mantenga con la cabeza firme, con la cabeza levantada, unido hacia Él, siempre mirando a Jesús que nos llama, Jesús que nos invita a verle en los acontecimientos de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este espacio, tú bendigas este momento, que tú pongas palabras en los corazones de cada uno de los hermanos y hermanas. Mientras nosotros hablamos al oído, tú hables al corazón por medio del Espíritu Santo. Porque tú eres el Rey del universo y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos y hermanas, como ya decíamos antes de la oración, qué bueno que nos ponemos en la mano de Dios, en la mano de nuestro Salvador, para nosotros intentar, ¿verdad?, llevar un mensaje correspondiente a este lunes, lunes santo, lunes ya de la Semana Santa. Y ojalá que podamos compartirlo, que ustedes también puedan hacer sus comentarios en las redes sociales y también lo podamos hacer de una manera un poco interactiva como nos lo permita el ambiente. Pues hoy yo quiero tratar esta reflexión que le hemos titulado La crisis despierta en nosotros lo humano. La crisis que estamos viviendo despierta en nosotros lo humano. Nos descubrimos humanos. Me voy a basar en un pensamiento de un teólogo que se llama Leonardo Boff, y él entonces ha desarrollado todo un pensamiento en torno a 4 pilares que esta crisis del coronavirus está despertando en la sociedad. Y es importante hoy día, entonces vamos a reflexionar breve sobre estos 4 pilares que se están despertando en el mundo actual. Y por último, entonces vamos a concluir con una idea, ¿verdad?, como nunca puede faltar la palabra de Dios, una idea clave del Evangelio de hoy y que nos pueda también a nosotros conectar directamente con la voluntad de Dios que se prefigura ya en el Evangelio de este lunes santo. Lo primero que vemos que despierta esta crisis entre nosotros, la crisis en la que estamos viviendo, despierta es precisamente en nosotros el ser en relación. Nos descubre como seres en relación. Nosotros no somos una isla, somos seres en relación con otros. Nos conecta con los demás. A pesar de que nos aislamos, pareciera como si fuera una contradicción, a pesar de que nos aislamos, nos guardamos en la casa, pero nos descubrimos más interrelacionados con el mundo, con los demás, con nuestros seres queridos, a pesar de que físicamente no estemos juntos. Somos seres en relación, no somos una isla.
Y basta decir que precisamente nosotros los dominicanos vivimos en una isla que comparte dos países, dos lenguas, dos culturas, dos naciones. La palabra nación guarda relación con el verbo nacer. Entonces, pertenecemos a una isla donde han nacido dos culturas distintas. Somos una isla, pero no nos aislamos, nos relacionamos mucho más. Y es momento también para que el pensamiento isleño tiende a ser un pensamiento, una palabrita un poco técnica, el pensamiento isleño tiende a ser centrípeto, o sea, el isleño siempre suele imaginarse que lo de fuera es mejor, y por eso nosotros, todo lo que viene de fuera ya pensamos que es mejor que lo nuestro, o el pensamiento muy característico de la gente que su sueño es salir fuera, irse del país. Entonces es un pensamiento muy desde el centro a salir hacia afuera. Hay muchos estudiosos que dicen que los países continentales entonces tienen un pensamiento más centrífugo, no centrípeto como el nuestro, sino más centrífugo, sino que ellos tienden a poner su cultura, su lengua, su país, todo como el centro. Entonces quieren que todo venga hacia su centro, nosotros que queremos irnos. Bueno, eso es algo como un poco colateral para decir que esta crisis nos pone en relación con los demás, nos pone en relación con los otros, nos abre, ¿verdad?, al campo de estar más en relación con los demás, con los que vivimos en la casa, relaciones en todas las direcciones, con todas las dimensiones humanas, queremos estar más comunicados, entonces nos damos cuenta que estamos más en relación. Y teológicamente, ¿cómo esto se puede ver desde la teología, que es la ciencia de Dios? La ciencia de Dios. Dios nos hizo seres relacionables. O sea, Dios en su misma esencia es Trinidad. Es tres personas en un solo Dios. O sea, es un ser purísimo en relación. El Padre, que es el que crea, el Hijo, que es el que salva, el Espíritu Santo, que es el que santifica y da vida. Están en completa interrelación. Entonces, esta crisis nos abre a nosotros precisamente a una relación mucho más profunda, mucho más abierta, mucho más abierta. Entonces aprovechemos. Lado positivo de la crisis desde Dios es que aprovechemos para aumentar y desarrollar las relaciones humanas que muchas veces se ven tan tronchadas, vamos a decir. Muchas veces hace tanta falta que el papá hable un poquito con su hijo. Muchas veces hace tanta falta que la madre se siente un momentito a hablar con su hijo, con su hija. Que no sea solamente llegar del trabajo, soltar todo, bañarse, descansar y ver un poquito de televisión y dormir. Y los hijos, a veces yo llamo a algunas madres o a algunos padres y le digo, ¿y cómo está su hijo? ¿Y cómo está su hija? Dice, en su mundo. Entonces ya como que se creó otro mundo. Dice, no, esa muchacha está en su mundo. O sea, ya me dijo, está metida en un cuarto, con su puerta cerrada, pone su música, está como en 3 o 4 redes sociales a la vez, o está en Netflix viendo una serie, o está viendo una película, o está en videojuegos, o está conectada con su mundo virtual. Y las relaciones entonces se han perdido completamente, completamente. Eso ha producido que tengamos un ser humano mucho más, ¿verdad?, perdido en su identificación, en su identidad. Entonces el ser humano, si no tiene bien clara su identidad, entonces es un ser humano que no sabe afrontar situaciones difíciles, es un ser humano que no sabe enfrentar dificultades, es un ser humano que solamente piensa que va a vivir en una burbuja, en un mundo virtual. Eso hace falta realmente en este mundo. Las relaciones humanas, las relaciones familiares, las relaciones de tú a tú, eso hace mucha falta. Entonces, cosa positiva, estamos en relación, estamos más en relación. Hemos aprovechado las relaciones virtuales, pero también estamos más en relación con la familia, estamos más en relación con nuestros seres queridos. Pues este es un primer eslabón de esta reflexión que queremos llevar en este día. Esta crisis nos pone en relación con los otros.
Segundo punto, y bueno que también vayan anotando, sí, los que pueden. Esta crisis nos descubre como seres en cuidado, seres en cuidado. Entonces ahora la palabra cuídate, la palabrita cuídense, o la palabra nos estamos cuidando, o ustedes se están cuidando. Una llamadita por teléfono a alguien que yo quiero mucho y lo primero es, te estás cuidando. O cuando ya me voy a despedir, antes era, bye, adiós, chao, nos vemos, tal cosa. Ahora, o decíamos cuídate, pero como simplemente ese cuídate era como una muletilla o algo por decir. Ahora es cuídense, cuídense. Miren que es el plural. Ahorita yo hablaba de que somos seres en relación. Yo siempre le decía a los demás, cuídate. Ahora le digo, cuídense, porque nos descubre la crisis como seres en cuidado. Y ese cuidado no es un cuidado individualista. No es que yo me cuide yo y ya. No, es que el cuidado mío influye en el cuidado de la gente con la cual yo vivo. Ahora yo, cada vez que le digo a una persona que se cuide, no digo cuídate. A veces el cuídate es como suéltame. A veces ese cuídate es como ya, adiós. Ahora cuídense mucho. Estoy hablando con una persona, pero soy capaz de decirle, cuídate y cuida a los tuyos. Mira, tu papá ya cumplió más de 60 años. Tu papá es hipertenso, tiene problemas cardiovasculares, sufre de diabetes. Entonces, cuando yo te digo cuídate, también te estoy diciendo, cuida a tu papá, porque tú no vives en una isla solo, tú vives en relación. Lo que tú hagas, eso influye en tu familia, en los demás, en tus seres queridos. No es solamente que te cuides tú, es que cuidándote tú, estás cuidando a los demás. Y óiganme, esto es muy importante, porque ojalá que esto nosotros lo llevemos a todas las dimensiones de nuestra vida, a todos los planos vitales, que el hecho de yo cuidarme, cuidar mi salud física, pero ¿y qué si yo digo cuidar mi salud espiritual? Si yo cuido mi salud espiritual, eso repercute en la familia igualmente. Entonces, ese cuidado que el coronavirus nos está enseñando, nosotros tenemos que llevarlo un poquito más allá. No es que, bueno, y la gente, hay mucha gente que dice, ya yo estoy loco que pase esto. Ya yo estoy loco que esto pase. No sé si está bien o mal, pero a algunos yo les he dicho, vamos a ir aprendiendo a vivir en esta situación. Vamos a ir aprendiendo a vivir en esta situación. O sea, vamos a ir cambiando un poquito la frase. En vez de yo estar, ay, estoy loco que esto pase, nos vamos a ir aprendiendo a vivir en esta situación. Y a ver, porque si yo aprendo a vivir en esta situación, entonces, claro, no es que quiero decir que la crisis durará para siempre, ¿no? Eso sería un absurdo. Pero sí, el post-coronavirus, el mundo después de la crisis, entonces será distinto. Y si no aprendo a vivir, luego querré tal vez seguir con los mismos esquemas. El autor que le citaba ahorita, que se llama Leonardo Boff, citó una frase de Albert Einstein que decía, la situación que desató la crisis no puede ser la misma situación que elimine la crisis. Y esto, vamos a darle un poquito de cabeza. Lo que trajo la crisis no puede eliminar la crisis. Lo que trajo la crisis. Veía el Papa Francisco en la homilía de hoy, en su capilla, en su residencia Santa Marta. El Papa Francisco hablaba de las estructuras injustas de la economía global, de la economía mundial. El Papa Francisco usó este término, las estructuras injustas de la macroeconomía. Por ejemplo, en nuestro país vemos que se dice mucho, la economía creció tanto, y va creciendo y vamos llevando junto a otros países de América Latina la delantera en el crecimiento económico. Sí, eso es verdad. Pero hay que decir, es un crecimiento macroeconómico. Por eso los pobres
entonces como que dicen muchas veces, pero ¿y por qué yo no veo que esa economía como que se refleja en nuestro mundo de abajo? Ah, porque se está hablando de una macro y no de una microeconomía. Entonces el Papa ha dicho, cuando solamente se piensa en la macroeconomía, entonces sucede, ¿verdad?, la separación que produce la globalización, el mundo globalizado en el que estamos viviendo. Y es precisamente que los más ricos se hacen más ricos y los más pobres Es el problema de la globalización y del capitalismo que hemos vivido. Entonces, este comentario lo hago a raíz de la frase de este autor que dice, lo que ha traído la crisis no puede ser lo mismo que va a eliminar la crisis. No puede ser lo mismo. Si la crisis ha venido fruto de este mundo en el que estamos viviendo, un mundo individualista, un mundo donde el capitalismo se ha convertido en el Dios, un mundo donde solamente vale el yo. Entonces ahora la crisis tiene que desatar, ahora el primer punto que hemos resaltado, que es somos seres en relación. No somos una isla, ahora hay que buscar las interrelaciones y ojalá que esto surja esa idea global de querer tronchar un poco esa brecha entre ricos y pobres, ¿verdad? Y se piense más en los pobres, no solamente como meros objetos para otros hacerse más ricos, sino como un pobre, como un lugar, ¿verdad?, en el que todos tenemos que luchar para salvar un poquito la situación de aquellos que están sufriendo tanto. Y Jesús fue el primero en hacer una opción preferencial por los pobres. Y esta opción preferencial por los pobres, que fue, ¿verdad?, un tema principal de la iglesia en Latinoamérica, en la conferencia de Puebla, y el tema del pobre, el tema de, ¿verdad?, de nosotros encontrarnos más con los que sufren, con los que están sufriendo. Pues en este segundo punto es que vuelvo un poquito para no desviarme de lo que estamos hablando, es que la crisis, el segundo punto es este, la crisis nos descubre seres en cuidado, somos seres que nos cuidamos. Y usted podría preguntar, ¿y cuál es tu cuidado principal? Bueno, ahora la gente ha aprendido a cuidar su salud, a cuidar su higiene. Ahora la gente ha aprendido a cuidar el hecho de hablar cerca de otro. Y a veces uno se da cuenta, gente que no ha podido estudiar mucho, o qué sé yo, ha tenido una situación, ¿verdad?, de esta categoría, y entonces gente que le habla encima a otra persona y hasta lo escupe hablando. Entonces hemos aprendido que ahora hay que tener cierta distancia. Claro está, esto cuando salgamos, ¿verdad?, de esta crisis, hemos aprendido entonces a usar también nuestros afectos. Hay muchos autores, filósofos actuales que están diciendo que esta crisis va a marcar todas las relaciones, relaciones comerciales, relaciones humanas, relaciones amorosas, relaciones familiares. Dicen, hay muchos autores que dicen, esto va a cambiar la forma en el que el ser humano manifestará su afecto, se relacionará con el otro. Otros autores han dicho que esa actitud, por ejemplo, de todos los gobiernos de reafirmar su soberanía, y llegó entonces la época como de reafirmar el soberano. Entonces el soberano es el que marca, el que cierra fronteras, el soberano es el que se encierra, el que dice, este es el terruño. Bueno, yo estoy de acuerdo en que ya llegó el momento en el que los países soberanamente deben unirse a buscar soluciones no aisladas, sino soluciones globales a un problema global. Estamos ante un problema global, pues hay que buscar soluciones globales, no aisladas. Cada quien en su tierra, en su pedacito de tierra, cada quien entonces dice esto. Entonces ahora vemos todas las noticias como, bueno, en tal país se tomaron estas decisiones, en tal país se tomaron estas decisiones, en tal país, en tal continente estas decisiones, porque la diferencia entre los orientales y los occidentales en el enfrentamiento del coronavirus es esta. Llegó el momento, hermanos, llegó el momento en el que debemos unirnos ante un problema global a buscar soluciones justas, pero globales también. Globales. Y entonces se va repitiendo un programa. Se va repitiendo un programa de que las cosas se van repitiendo, cada quien encerrándose
Y precisamente es un método para dar tiempo, el encerrarse en sí, en su terruño, en su casa o en mi habitación, es dar tiempo, cuidar a una población, está muy bien, cuidar a una población y dar tiempo a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Hay algunos países que no han querido quedarse de brazos cruzados, solamente trancados a ver qué va a pasar, sino que ya han dado otros pasos. Esperamos entonces que ese cuidado, ¿verdad?, que todas estas medidas que son para el cuidado, esperamos que el cuidado que nosotros mismos estamos aprendiendo a tener, ese cuidado entonces se busque para el planeta, para la madre tierra, para todos, que sea un cuidado generalizado. Ya sabemos que desde el más chiquito hasta el más grande hemos aprendido a cuidarnos, a cuidarnos. Y el mismo hecho de orar más, déjeme decirle que la gente está orando más, mucha oración. Esta oración debe permanecer. No solamente oramos cuando estamos asustados, cuando tenemos miedo, cuando no sabemos qué va a pasar. No, la oración debe permanecer, debe ser un estilo de vida. Por eso yo voy muy de acuerdo en que las personas oremos con programa, un programa de oración, y que sea un programa evaluable. Esa oración implica también integrar lo que yo pido. Si yo pido, Señor, cuida a mi familia, entonces ya le estoy pidiendo a Dios que me cuide, pero es porque ya yo he integrado el cuidado en mí. Yo no hago nada con decirle, Señor, protégeme, Señor, cuídame, entonces yo no me cuido. Entonces yo ando sin ningún tipo de cuidado, no me gusta ceñirme a lo que me han pedido, estoy fuera, estoy hablando con la gente, como lo vemos en este pueblo especialmente, que hay que obligar a la gente para que capte, ¿verdad?, la cuarentena, para que capte el toque de queda. Entonces, la oración implica una asimilación en mí de lo que yo pido. Me detengo un poquito, me voy a detener para ir al Evangelio, porque en el Evangelio de Mateo, San Mateo, el Señor dice, toquen la puerta y se les abrirá. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. ¿Verdad? El sermón de la montaña de Jesús. Jesús, en este gran sermón de la montaña, nos manda a pedir, nos manda a tocar la puerta. Ojo, a veces hay muchas personas que han dicho, pero si el Señor sabe lo que yo necesito, ¿por qué me manda a pedir tanto? Y hay mucha gente que tiene mucho tiempo pidiendo una gracia, un milagro, pidiendo una gracia de Dios. Y el Señor dice, toque la puerta. Y después nos lo enseña en una parábola, en el discurso parabólico de Jesús, el discurso de las parábolas, que está desde el capítulo 13 hasta el 17 del Evangelio de Mateo. Es un discurso de parábolas. Hay una de las parábolas que dice, si un hermano llega a tu casa y toca la puerta y ya es pasado de hora, y entonces el que está dentro dice, ya mis hijos y yo nos acostamos, y entonces no podemos levantarnos para darte ese pan, lo que pides. Y el otro hermano que está afuera, que le ha llegado un familiar desde lejos, sigue tocando la puerta y sigue tocando la puerta porque le llegó alguien. Dice el Señor en la parábola, dice, si no se levanta porque es su amigo, se levantará y se lo dará para que no lo moleste. Es el ejemplo donde el Señor nos enseña a pedir sin cansarnos. Y vuelvo a la pregunta, si el Señor sabe lo que tú necesitas, ¿por qué te pone a pedir tanto? ¿Por qué te pone a esperar? Dos respuestas posibles. Primero, el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios, o el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo. Dios actúa no en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios, en su tiempo. Nuestro tiempo se llama el cronos, en griego, ¿verdad? Y de ahí viene cronología, así se llama nuestro tiempo, ¿verdad? El tiempo de Dios se llama el kairos, que es la irrupción de la gracia, ¿verdad? En un momento que no tiene que ver incluso con el tiempo cronológico. Entonces el tiempo de Dios es el kairos, no el cronos. Eso es importante. Segunda cosa, Dios nos pone a esperar para que nosotros estemos preparados para recibir la gracia que Él nos da. Nos pone a orar, a pedir una cosa,
y nos pone a esperar muchas veces para que estemos listos para recibir la gracia. Porque dice, toquen la puerta y se abrirá, pero no sabemos lo que hay detrás de la puerta. A veces yo estoy pensando que detrás de la puerta hay una silla y me encuentro con un mueble, ¿verdad? Un ejemplo sencillo. No sabemos lo que hay detrás de la puerta. Entonces, lo que hay detrás de la puerta es la gracia que Dios tiene para mí. Entonces, a veces yo estoy pidiendo una cosa así, Dios tiene algo así para mí. Por tanto, me pone a esperar para que mi corazón esté preparado para recibir su gracia. Otra cosa es que durante estoy tocando la puerta, yo me estoy santificando. Por tanto, hermanos, a los que están desesperados, hay gente un poco desesperada. Es importante eso. El tiempo tuyo, que es el cronos, no es el tiempo de Dios, kairos. Por tanto, no hay que desesperarse, hay que confiar en Él. Segundo, hay que tocar la puerta, hay que orar mucho. Hay que pedir a Dios, hay que pedir a Él. Y en ese pedir, ¿verdad? En ese tocar, yo estoy asimilando eso que pido. Señor, cuida mi familia. Pero el primero que está asimilando la palabra cuidado soy yo. Entonces yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidar mi familia también, yo tengo que cuidarme a mí, tengo que cuidar mis relaciones, mis palabras, cuido mis hechos, mis gestos, mis acciones, yo las cuido. Entonces interiorizo y llevo a mi ser esa palabrita, cuidado. Así que, hermanos, concluyo con esta segunda parte de esta reflexión, que esta crisis nos pone en cuidado. Lo primero que decíamos era, la crisis nos pone en relación con el mundo y con los demás. Nos abre a una relación mucho más amplia. Segundo lugar, nos pone en cuidado. Nos ayuda a cuidarnos, a cuidar a los demás y a cuidar el medio ambiente. La Laudato Si del Papa Francisco nos habla precisamente de la casa común. El ser humano se olvidó de cuidar el medio ambiente. Entonces ahora tenemos nosotros que aprender que el medio ambiente tenemos que cuidarlo como nosotros también nos cuidamos. Tenemos que cuidarlo porque dice San Pablo en una de sus cartas, dice, todo fue creado para Él, por Él y para Él. Todo fue creado por Él, por Dios. Dios creó todo, el ser humano y también las plantas y el medio ambiente. Por tanto, yo cuido al ser humano, pero también cuido el medio ambiente, porque fue creado por Dios. Ahora, el fin para el cual Dios hizo el universo es precisamente Él. Me voy a detener otro poquito aquí, hermanos y hermanas. Miren por qué. ¿Por qué hay tanta gente asustados con el tema del fin del mundo? ¿Y cuál es el fin del mundo? El fin del mundo, como yo lo creo, es la transformación del mundo en Cristo. La transformación del mundo en Cristo. Entonces, claro está, en el Antiguo Testamento y en muchas imágenes que se usan en la Biblia, se usa, ¿verdad?, el tema del fin del mundo como la destrucción o la gran catástrofe, ¿verdad? Y era una forma de hablar. Incluso en el Antiguo Testamento se usa mucho el lenguaje antropomórfico, o sea, hablar de Dios en categorías humanas. Y entonces la gente que lee el Antiguo Testamento sin instrucción, sin mucho conocimiento del contexto geográfico e histórico en el que se escribió ese libro Antiguo Testamento, ese conjunto de libros, mejor decir, que conlleva un periodo de más de 1000 años, entonces la gente se confunde, la gente entonces sale medio loco, vamos a decir. Entonces, la finalidad del mundo es que el mundo vuelva a Dios. Y nosotros tenemos que encargarnos de que los seres humanos, pero también la naturaleza, vuelva a Dios, sea un paraíso. Entonces, fin del mundo, se está hablando de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Todo fue creado por Él, ¿verdad? Causa, por Él, por la mano de Dios. La mano de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Como decía San Ireneo. San Ireneo decía, el Hijo y el Espíritu Santo son los dos brazos con los cuales el Padre está abrazando el universo. Miren qué bonito, qué bonito, qué bonito. Decía él, el Hijo y el Espíritu Santo son como las dos manos con las cuales el Padre está abrazando de amor al universo. Y es precisamente que la creación entera tiene que volver
a Dios, tiene que volver a Dios, la creación entera, empezando por los seres que usan la razón, seres superiores. Los seres que usan la razón somos nosotros los humanos, y por eso, como Dios nos hizo, ¿verdad?, semejantes a Él, fue que nos dio la razón, por eso nos entregó el dominio sobre la creación. Por eso Aristóteles decía, el ser humano es como un semidios, es como un semidios, ¿verdad? Es lo más sublime. La palabra sublime viene del vocablo latino sublinen, y linen quiere decir luna. Entonces, sublime es lo que está por debajo de la luna, pero altísimo, de la tierra, vamos a decir. Está altísimo ahí por debajito de la luna, y de ahí viene la palabra sublime. Aristóteles entonces va a decir, el ser humano es el ser más sublime, o sea, lo que está más alto debajo de las alturas de la creación. Es lo que está, parece una paradoja o lo que he dicho, pero es así. Es lo que está más alto, pero por debajo de, ¿verdad?, de la luna, sublime. Por eso nosotros somos los primeros que tenemos que pensar, recapacitar, cuidarnos, cuidar la creación, cuidar la naturaleza, porque el mundo en sí, todo lo creado, tiene un fin. Tiene un fin. El fin del mundo es que vuelva a Cristo. Es que vuelva a Cristo. Vamos a pasar entonces al tercer punto de esta reflexión. Primero, los que están llevando anotación. Primero, somos seres en relación. Somos seres en relación. Ya no voy a explicar más eso. Somos seres en cuidado. En cuidado. Somos seres en cuidado. Número 3, dependemos unos de otros. Dependemos unos de otros. Y aquí hay una frase africana, una frase de un pensamiento africano que dice, yo soy yo a través de ti. Yo soy yo a través de ti. Oigan esto, yo soy yo a través de ti. Es un pensamiento, es una frase, vamos a decir, que trata de eliminar los individualismos. El individualismo. El individualismo como tal es una ideología. Es una ideología que ha venido, ¿verdad?, descendiendo y ha venido llegando hacia nosotros después de los pensamientos y de las grandes doctrinas filosóficas después de la Ilustración. Pues bueno, yo soy yo a través de ti. Y este pensamiento que dice que dependemos los unos de los otros. Los unos de los otros. Eso nos lo ha enseñado precisamente el coronavirus. Que el uno depende del otro. El uno depende del otro. En este lunes santo, que es un día de reflexión, es bueno que nosotros vayamos pensando, iniciando esta Semana Santa, con estas frases. Yo no dependo de mí mismo. Nos encontramos a tanta gente que se ubica siempre en el centro, que todo depende de mí. Que en esta casa aquí soy yo el que mando y es lo que yo diga. Y que aquí es mi idea. Y entonces hay gente que su idea siempre está en el centro. Que es lo que él diga, como él piense la cosa. Y si hay otra persona es para que escuche mi idea. Si tiene una idea distinta a la mía, entonces no podemos caminar juntos. Y hay gente así que desde que si dirige un grupo, si dirige un partido, si dirige lo que sea, entonces el que piense distinto, entonces ya es un peligro, es una amenaza. Y por eso, señores, visto, vamos a decir, políticamente, por eso mataron a Jesús. Por eso Jesús fue ajusticiado, porque él era visto como un peligro para las autoridades judías. Para las autoridades judías. Y las autoridades judías lograron que a Jesús se le haga un ajusticiamiento no judío, porque Jesús no fue ajusticiado según las normas judías. No, Jesús fue ajusticiado según las normas romanas, que eran quienes tenían invadido, ocupada toda Palestina y todo el mundo en ese espacio. Lo único que las ocupaciones romanas eran muy distintas a las ocupaciones, por ejemplo, que nosotros vemos o vimos como
como hicieron la colonización, por ejemplo, en estas tierras. Los romanos ocupaban sin moverse de su imperio, sino que ponían gobernadores en la tierra a la que ocupaban, y entonces esos gobernadores, aunque eran judíos, pero dependían del imperio romano. Entonces ese era el estilo de ellos, y el pueblo lo veía a ellos como traidores o malvados, porque servían a otro imperio. Eso pasaba con los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos eran personas judías, pero cobraban los impuestos para el imperio romano. Por tanto, eran muy mal vistos por los mismos judíos por dos cosas. Primero, porque trabajaban no para su tierra, no para su cultura, para su raza, sino para un país extranjero. Y entonces trabajar para un país extranjero, eso es muy mal visto en la propia tierra, en el país. Segundo, porque eran ladrones. Los cobradores de impuestos no recibían un sueldo. Mire, yo le voy a pagar tanto para que usted se siente ahí en el mostrador y usted cobre los impuestos. No, tenía que cobrar los impuestos sin cobrar. Entonces, él vivía de lo que le robaba a la gente. Entonces, él sobrevaluaba los impuestos, y entonces de ahí, es verdad, por eso eran pecadores públicos. Robaban a la clara robaban los cobradores de impuestos. Entonces, este tercer punto, dependemos unos de otros. No somos seres aislados, somos seres sociables. Nacimos y vivimos en sociedad. No es el yo, el tú, sino el nosotros. Usemos más esta palabra, nosotros, no tanto el yo, lo mío, ¿verdad? Yo siempre le digo a los esposos, a las esposas, a la pareja sobre todo, en la pareja no existe lo mío, lo tuyo, esto, el yo, el tú, no existe lo nuestro. No se trata de mi casa, se trata de nuestra casa. No se trata de mi carro, no, es nuestro carro. No es mi dinero, no es nuestro dinero, nuestro dinero. Por eso en el rito del matrimonio se ponen en común primero el anillo, que es el pacto. Entonces ese anillo implica también ese pacto que se vaya a lo económico. Por eso se le entrega las arras y el esposo le entrega las arras, simbólico. Recuerden que la iglesia es simbólica y no olvida nunca los símbolos, porque los símbolos hablan por sí solos. Entonces le entrega las arras diciendo, esto es un signo de los bienes que vamos a compartir. Y la esposa luego lo hace. Significa que ya no hay dos cuentas, no hay dos carteras, no hay dos bolsillos. Es lo nuestro, no es mi hijo, no es nuestro hijo. Mira lo que hizo tu hijo. No, tu hijo no, espérese, es nuestro hijo. No, porque tú eres un apoyador, porque tú vives siempre apoyando a ese muchacho, porque tú no me ayudas. Y entonces mira a tu hijo. No, bueno, aunque hayan errores de convivencia, porque a veces los esposos no aprenden de la familia de Nazaret, la Virgen María y José, que en una ocasión, cuando Jesús tenía 12 años, se le perdió en el templo, y luego de 3 días, al encontrar el niño, es verdad, la Virgen dice a Jesús, a su hijo, le dice, tu padre y yo te hemos buscado. La Virgen no dijo, no, mira, yo tengo 3 días buscándote, así el papá. No, tu padre y yo te hemos buscado. Pues bien, vivimos y dependemos de los otros. Cuarto punto, y con este termino entonces esta parte, cuarto punto es que somos corresponsables. El coronavirus nos ha enseñado a ser corresponsables. Primero, nos enseñó a ser seres en relación, nos enseña, ¿verdad?, a ser seres en cuidado, nos enseña a que dependemos unos de otros, y ahora también nos enseña a que todos somos corresponsables. Somos corresponsables, todos. No son unos, otros no, todos somos corresponsables. Las consecuencias que vendrán de ahora en adelante, sean benéficas o maléficas, nos impactarán a todos. Todos somos corresponsables. Por tanto, ¿verdad? El desafío que tenemos de ahora en adelante es un desafío que nos incumbe a todos. Nos incumbe a todos. Hay comunidades, y de aquí de este pueblo hay comunidades que todavía no han podido lograr que todos sus ciudadanos se sientan
corresponsable del cuidado de la naturaleza y del cuidado de los demás. Por eso hay mucha gente que en este tiempo están jugando pelota, hicieron play, hicieron galleras improvisadas en patios. Y están grupos jugando gallos en toque de queda o en cuarentena. Están yéndose para el play los jóvenes. O grupos jugando dominó. No, es que todavía no se ha entendido que todos somos corresponsables. No es que los viejitos tienen 60 años, eso que se guarden. No, espérese. Todos somos corresponsables. Entonces, este proyecto tenemos que emprenderlo desde ya, no después. No esperar que el gobierno busque la solución. No, la solución empieza por nosotros mismos. La solución empieza por nosotros mismos. La Madre Teresa que decía, cambia tú y cambiará el mundo. Empecemos por nosotros mismos. Esa responsabilidad también me compete a mí. Entonces todos somos corresponsables. La vida y la muerte están en nuestras manos. En nuestra mano. Estamos afectados todos. Y todos podemos afectar de manera positiva el impacto, ¿verdad? En adelante. Miren, si se dan cuenta, hemos reflexionado y es llevar un poquito a todos ustedes, a todo el que esté escuchando, una visión un poco más positiva. Bueno, para no usar ese término de positivo, porque eso puede confundirse, yo voy a usar otra palabra, y voy a usar el término esperanza. Una visión un poco más esperanzadora. Esperanza. Y la esperanza es en Dios, pero la esperanza también conlleva de una actuación mía. De una actuación mía. Yo estoy esperanzado porque yo estoy dispuesto a hacer la batalla. Yo estoy dispuesto a hacer vamos a decir, hacer la diferencia. La palabrita que estoy buscando es hacer la resistencia. Estoy dispuesto a resistir. Estoy dispuesto a hacer la resistencia. Entonces, si estoy dispuesto a hacer la resistencia, fíjense que siempre los pueblos que han logrado sus independencias, su liberación, las familias que han logrado su independencia del sufrimiento, que han logrado su unidad, que han salido de una crisis, es porque han resistido, porque han estado dispuestos a hacer la resistencia. Y hacer la resistencia implica tener esperanza, estar, ¿verdad?, esperanzado. No un mero optimismo positivista, porque obvié ese término porque eso implica otra cosa, que filosóficamente no me voy a meter para allá ahora. Es la esperanza, hablo de la esperanza. Y la esperanza tiene que ver con que todo va a surgir para bien con Dios y con nosotros. Hay una frase que se usa mucho en el movimiento de Schoenstatt que dice, nada sin ti, nada sin nosotros. Nada sin Dios, nada sin mí. Nada sin Dios, nada sin mí. O San Agustín que decía, el Señor que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces esa es la esperanza, que Dios en su divina providencia, ¿verdad? En la divina providencia está moviendo teclas, está moviendo fichas, para que al final se dé el fin para el cual el mundo fue creado. ¿Cuál es el fin del mundo? La relación perfecta con Dios, que nos veamos cara a cara con Él. Esto es en libertad, hay muchos que no van a aceptar, hay muchos que no aceptan, ¿verdad?, esta finalidad de Dios, entonces ellos mismos son juzgados. Ellos mismos son juzgados y entonces si no aceptan la propuesta, ¿verdad?, salvadora de Dios, de aceptar su voluntad, entonces ellos mismos son juzgados y el infierno precisamente es eso, no aceptar la voluntad de Dios y alejarse de Él, eso es el infierno. Entonces, resumo lo que hemos dicho hasta ahora. El coronavirus, Dios en esta época de coronavirus nos enseña que somos seres en relación, Dios nos enseña que somos seres en cuidado, Dios nos enseña que dependemos unos de otros
y a que somos corresponsables, todos. Todos somos corresponsables, ¿verdad?, en la manera de enfrentar esta situación. Todos, absolutamente todos, somos corresponsables. Pues, como les decía al principio, quiero concluir esta reflexión breve. Hoy, ustedes saben que el evangelio de hoy está tomado según San Juan, y es el evangelio cuando 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania donde vivía Lázaro. Y entonces allí en Betania, ustedes saben que Lázaro lo había resucitado el Señor de entre los muertos, ya llevaba 4 días de muerto. Y allí en Betania le ofrecieron una cena en casa, ¿verdad? Marta y María y Lázaro eran los que estaban en esta cena también. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se lo enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de una fragancia. La casa se llenó de una fragancia. Qué hermoso. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, entonces dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Oigan bien, pensó inmediatamente en los pobres. ¿Será verdad eso? Esto lo dijo no porque le importan los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Él era como el secretario, el tesorero, iba guardando los chelitos. Y es una, ¿verdad?, una característica de los tesoreros no es robar, muchos, no es robar, sino buscar espacio en donde puede, ¿verdad?, estar mejor la economía y aprovechar como todos los espacios. Jesús le dijo a Judas: déjala. No lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Curiosos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. El lunes santo, miren qué lectura nos manda la iglesia en el lunes santo. Es una prefiguración del día de la muerte de Jesús. Esta mujer lo tenía guardado este perfume para el día de la sepultura. Era como embalsamar el cuerpo, muy carísimo. Y hoy se hace un preludio de lo que va a ser la muerte de Jesús. Veámonos nosotros aquí, pidamos a Dios también que el Señor nos permita tener la fe de esta señora, de María, de esta mujer, la fe de ella, que fue capaz de usar, de reservar este perfume para la hora, cuando llegue la hora. El Evangelio de Juan habla mucho de la hora, y entonces aprovecha este momento para preludiar en lo que va a ser la sepultura de Cristo, y entonces enjugar, ¿verdad?, ungirle los pies y enjugárselos con su cabellera. La fe de esta mujer la hace postrarse ante Cristo, porque el Señor aumente la fe de cada uno. El Señor aumente la fe de cada uno, que nos lleve a postrarnos delante de Él. El que se postra delante de Cristo es porque tiene la fe firme en Él. Pues pido a Dios que el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor bendiga a todos los que están conectados en las redes sociales, que el Señor bendiga a todos los que están en la televisión siguiendo, ¿verdad?, este espacio que le hemos llamado Reflexiones Semana Santa, este espacio de reflexiones. Que el Señor bendiga a cada uno, a Alicia Heredia, a Mélida Bello, a Casilda de los Santos,
a Yesenia Abreu, que el Señor bendiga a Aura de los Santos, que el Señor bendiga a Manuel Meléndez Mena, a Cristina Lorenzo, a Cristina, mi sobrina, está ahí conectada, Alba Rosa Martínez, Raquel Brito, que el Señor bendiga a José Luis de los Santos, que el Señor bendiga a Winifred González, a Germaris de León, a Clara Martínez, ¿verdad? Que el Señor bendiga a Victoria Heredia, a Cirila Belén, a Oriel Mosquea, a todos, muchas bendiciones, a sus familiares. Pues de parte del Padre Roberto, yo les deseo todas las bendiciones en el Señor. El Señor esté con ustedes y que les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, que será mañana a las 9 de la mañana. Volvemos y nos encontramos con la reflexión de Semana Santa correspondiente al martes. Que tengan feliz día y feliz ¿verdad? Semana. Feliz Semana Santa. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios.